Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el primer video que estamos realizando de una serie titulada La Gran Profecía del Río Hiddekel. La idea es que vayamos estudiando y analizando juntos los 3 últimos capítulos del libro de Daniel. Mi nombre es Leandro Pena y desde ya estoy agradecido que me estés acompañando en este estudio y te invito para que me acompañes a lo largo de la lectura durante todo este capítulo. Si tenés alguna pregunta, duda o sugerencia, no dudes en hacerlo acá abajo en los comentarios y suscríbete al canal para recibir más videos de estos. Comencemos. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos. Les doy las gracias de que me estén acompañando en este estudio, el primero que estamos haciendo sobre la gran profecía del río Hiddekel. En sí, este es nuestro primer estudio que estamos realizando sobre el libro de Daniel. Y la idea es, como dice el subtítulo, realizar una explicación comentada. Vamos a leer el libro de Daniel, pero vamos a ir comentándolo los capítulos 10 al 12 de Daniel. Son los capítulos más importantes de este libro. Sí, está bien, hay profecías como la del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 que tienen realmente una profundidad tremenda para poder, que son indispensables para poder entender este capítulo que vamos a ver hoy. Pero te recomiendo, si ya viste los otros capítulos, si ya estudiaste y leíste la estatua, si viste lo que son las bestias, estos animales también sagrados en el capítulo 8, y entendiste la relación con los imperios y cómo está sucediendo cada uno de estos reinos, te invito para que en este momento podamos estudiar estos 3 últimos capítulos, que son de los más importantes. Cada uno va explicando uno al otro, cada uno va ampliándose. El capítulo 2 es ampliado por el 7, el capítulo 7 es ampliado por el 8. Este último capítulo contiene todos los demás y los amplía de una manera que realmente nos va a dar paz y seguridad, no a la manera de Tesalonicenses, a la manera de que el Señor nos quiere mostrarnos las cosas antes de que suceda, porque dice el Señor en Amós 3:7 que nada va a ser sin antes revelársela a sus siervos los profetas. No me considero profeta ni nada por el estilo, simplemente me interesa compartir contigo lo que aparece en la escritura, en el libro de Daniel, en otros libros que nos van a ir sirviendo de la escritura y también en escritos inspirados por una mujer hace más de 100 años que nos van a arrojar mucha luz de lo que tiene que ver con esta profecía. Y a modo de introducción me gustaría compartirte 3 pensamientos que tienen que ver con este mensaje. El primero de estos pensamientos dice así: leed el libro de Daniel, recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, ¿sí? Nos va a meter, imagínense todo esto, los concilios, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno, el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. El libro de Daniel nos va a presentar algo fabuloso, ¿sí? Todavía no terminó la cita, ya voy a continuar, pero quería decir esto: el libro de Daniel nos va a presentar una historia que tal vez en otros libros o de otros investigadores profesionales de la materia no lo hayas escuchado, no lo hayas sentido, ¿sí? Toda esta sucesión de la que va a explicar el libro de Daniel, capítulo 11, no tiene otra cosa como correlato que explicarnos no solamente el ascenso y la caída de ciertos reyes y monarcas, sino el establecimiento del reino de Dios. Esto es la clave, es el dato importante para entender todo esto. Pero veamos cómo sigue esta cita. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hiddekel
los grandes ríos del Sinar ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedidos todos los acontecimientos predichos. Esto está en una carta 57 del año 1896, escrita por Elena G. de White, aquella mujer que yo mencioné en un principio, de quien vamos a leer repetidas veces algunos pensamientos, algunos mensajes que nos van a servir de guía y de hilo conductor para lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, lo primero que debemos entender es que todo esto, que es el libro de Daniel, es la historia de cómo el reino de Dios se va a establecer, ¿sí? Ese es el argumento central. O sea, cómo todo esto que nosotros conocemos, este mundo de injusticia, de maldad, de lágrimas, de tristeza, un día va a acabar y va a haber justicia. Lo que clama la gente, justicia, justicia. Un día va a acabar todo esto y va a haber justicia, y el Dios del cielo se va a establecer en un reino universal. Un reino que todavía no está establecido de hecho, ¿sí? Sí está establecido desde que vino Cristo, dice, el reino de los cielos se ha acercado en el corazón de cada uno de nosotros. Pero el reino literal de Dios se va a establecer después del desarrollo de estos acontecimientos que vamos a ir viendo en la medida que nos vayamos introduciendo en la profecía. El segundo punto es que la luz que recibió Daniel no era para el tiempo de Daniel, y bueno, ya obviamente sabemos si esto es un desarrollo de la profecía que nos va a terminar llevando al establecimiento del reino de Dios. Quiere decir ¿qué cosa? Que todavía, ¿sí? Que todavía no se ha establecido. Entonces, esto es un mensaje necesario para aquellos que nos ha tocado vivir en estos últimos días. Las visiones que tuvo a las orillas del río Ulai y de Hidekel son las dos grandes profecías que se encuentran en... Hay cuatro, ¿sí? Ya lo hemos mencionado, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 10 al 12. Son las cuatro profecías más importantes. Pero hay dos, que la Daniel 8 y Daniel capítulo 10 al 12, que una está dada en un río, el Ulai, y el otro, el que estamos leyendo ahora, el del río Hidekel. Estos grandes ríos del Sinar de la llanura mesopotámica, Babilonia, ahora dice, están en el proceso de su cumplimiento. Y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Veamos lo que sigue diciendo. En la Reverend Herald, 24 de noviembre de 1904, dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Esto quiere decir, hermanos, que el libro de Daniel, particularmente el capítulo 11, todavía hay un fragmento que falta por cumplirse. Y consideremos la siguiente cita, que está en Manuscript Release, tomo 15, página 228. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Por qué? Porque es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Sí? Capítulo 11, importante porque es un fragmento. Y capítulo 12, importantísimo para aquellos que estamos viviendo en estos postreros días. Leamos y estudiemos estos capítulos, ¿sí? Estos tres pensamientos nos tienen que llamar la atención de que primero hay una parte que falta por cumplirse y hay un mensaje que tiene que ser revelado para aquellos que estamos viviendo en estos postreros días. Por eso leamos y estudiemos. Hay una advertencia que necesitamos comprender sobre esto. Pasemos al siguiente punto. Daniel capítulo 10. Y ahí ya nos vamos introduciendo en este capítulo, que vamos a hacer leyendo versículo tras versículo y explicando cada uno. Ni más ni menos que eso. No vamos a explicar lo obvio, pero sí aquellos elementos que en este capítulo, si bien no hay muchos, no hay muchos elementos como lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 10, y ahí les digo prepárense porque nos va a llevar un desarrollo más interesante, pero este capítulo, si bien no tiene las grandes controversias, grandes complicaciones, tiene algunos elementos que son bisagra para poder ingresar al estudio de la profecía. Sin este capítulo no se puede entender esta profecía, ¿sí? Fíjense cuán importante es. Daniel capítulo 10 es la introducción y es como Daniel, ¿sí?, recibió la visión.
Leamos, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, versículo 1, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vamos a detenernos un momento con esto. No mucho, pero sí un momento. En el tercer año de Ciro, rey de Persia. Vamos a contextualizar un poco. ¿En qué momento es ese año tercero, rey de Ciro? ¿Sí? Para eso puso una línea de tiempo que nos va a ayudar y nos va a guiar. Si pudiéramos considerar desde el año 606 hasta este tiempo, hasta el tiempo que lo recibe, en el año 606 es el año en el que Nabucodonosor subyuga al pueblo de Judá, ¿sí? Y se produce la primera deportación, entre ellos Daniel y ese pueblo oculto, esa élite que había en Israel. En el año 601 Joaquín trata de ayudar a Egipto, y es en el 597 cuando Jerusalén se rinde, que es el tiempo de Jeremías, y se produce la segunda deportación, donde son enviados más de 10.000 personas. Y es en el 587, la última de estas deportaciones, donde la ciudad ya es tomada, el templo es destruido, y se produce la última deportación. A partir de ahí, encontramos que Daniel recibe varias revelaciones. Ya había recibido Daniel capítulo 2, y posterior en el 587 recibe la de Daniel capítulo 8, verso 14, que ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Qué dice Daniel 8, verso 14? Que hay un tiempo en el que la ciudad, que el santuario iba a ser estropeado, que iba a ser pisoteado, pero cuando se acabe eso, el santuario iba a ser purificado. Entonces Daniel entiende esos tiempos y ese momento en el que le menciona el Señor como la renovación de la casa de Israel. Y él une varias profecías y varios tiempos a una profecía contemporánea de Daniel, la profecía de Jeremías de las 70 semanas, en las que estaba profetizada que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia por el tiempo de 70 años. Cuando se cumplieran esos 70 años, el pueblo de Israel iba a ser liberado, ¿sí? El asunto es que, llegado el año 539 y caída Babilonia, Daniel estudia y ora y se preocupa y dice: ¿cómo puede ser, Señor? ¿Cuánto tiempo falta para que esto se cumpla? Ya estoy viendo la profecía, estoy viendo que cayó Babilonia, estoy viendo un montón de manifestaciones de esta profecía, de cumplimiento, y todavía no encuentro realmente el cumplimiento de lo que vos me dijiste. Señor, ¿es cierto? ¿Qué pasa? ¿Hay un problema espiritual en el pueblo? Y entonces Daniel intercede, que es una oración fabulosa, en Daniel capítulo 9, tanto por el pueblo como por el pueblo, haciéndose partícipe de cosas que ni Daniel podía decirse, si bien no es justo ni a uno, el libro de Daniel y Daniel, la persona de Daniel, así como de José, son de los dos casos que no se menciona ninguna cuestión, ninguna falta, todo lo contrario. Era gente intachable. Y sin embargo Daniel se coloca con este pueblo en sintonía. Ahora bien, veamos, 539, ¿sí? Es el primer año de Ciro. Y vimos que la profecía que vamos a leer ahora es del tercer año de Ciro, rey de Persia. Entonces son 3 años después del año 539. Presten atención, 3 años después es el tiempo exacto. Son 70 años, ¿sí? Del año 606, en donde Nabucodonosor subyuga a Judá, hasta los 70, más 70 años, da 536, que es el tiempo en el que Daniel está recibiendo esta revelación. Previo a esto, hay un decreto de Ciro, y ya Daniel empieza a ver el cumplimiento de esta profecía. Pero ya el ángel en el Daniel capítulo 9 le revela que nada tenía que ver lo que le reveló en Daniel capítulo 8 con las 70 semanas de Jeremías. Son dos procesos totalmente distintos, que uno tenía que ver con un evento contemporáneo y el otro con un evento históricamente más amplio, ¿sí? Que tiene que ver con el año 457, el decreto de Artajerjes, hasta 2300, o sea, 2300 años después de este evento. Pero no nos vamos a meter, solamente entender el contexto. Es en el tiempo en donde se está cumpliendo la profecía de Jeremías. Nada es casualidad. En aquellos días, yo, Daniel, dice, versículo 2, me contristé por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí pan delicado,
ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Este es el otro elemento importante. Lo que hace Daniel, se pone todo de sí para poder entender la profecía. Se esfuerza. Esto es un elemento importante, hermanos. Esto no se entiende de un momento para el otro. No es un estudio de, bueno, miro este video media horita y ya entendí todo. Daniel se contristó para poder entenderlo. Daniel se puso su corazón para poder entender esta profecía, esta palabra. Y no solamente es una actitud mental, sino también física. Él como hace en Daniel capítulo 1, ciertos alimentos los deja de comer, los deja a un lado. ¿Sí? Esta ya no es la comida del rey de Daniel capítulo 1. Pero miren qué interesante. Para que Daniel pudiera entender la profecía de la estatua, de la primera profecía que recibe, tuvo que previamente haber sido fiel a Dios en algo tan importante, pero tal vez para nosotros tan simple, como ser fieles en la comida. Daniel fue fiel y no comió de la comida del rey. Y gracias a eso Dios lo prosperó y lo hizo 10 veces mejor, más inteligente que cualquiera de su pueblo, e incluso, dice Daniel capítulo 1, recibió el don de profecía. Gracias a algo tan sencillo, pero que es la primera puerta. Piensen en Cristo. Cristo pasó 40 días en el desierto, y después de haber pasado un ayuno tremendo de 40 días en el desierto, la primera tentación de Satanás, ¿cuál es? Convierte esas piedras en pan. La primera tentación para Cristo fue la alimentación. Ahí donde cayó Adán en el Edén, es ahí donde Cristo vuelve a redimir a la raza humana. En aquellos días, en esos días, dice Daniel, tomó la misma decisión. Para poder entender la profecía, 21 días no come pan delicado, o sea, un pan más refinado, un pan de los especiales, pero tampoco carne, tampoco vino, ni ungüento. ¿Sí? Ungüento no solamente aceite como perfume, sino también como medicación. Él no quería estar contaminado por nada. No quería estar contaminado por ningún tipo de elemento. No quería tener ningún tipo de alucinación, ni tener una excitación por algún tipo de alimento que tenga esta funcionalidad. Lo que hace Daniel es comer lo mismo que comió en Daniel capítulo 1. Agua y seroá. Algunos dicen legumbres, otros dicen verduras. La palabra hebrea es seroá, que es las dos cosas. Legumbres, verduras, es una dieta vegetariana. Y esta es la puerta de entrada para poder entender la profecía. Vamos a seguir leyendo. Verso 4. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Bueno, 24 días. Es el primer elemento. 24 días. Después de 21 días de ayuno, quiere decir que todo esto arrancó el día 3 del primer mes del año 365-366. 535-536. Estaba, el otro dato, yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Sí? No estaba en la ciudad. Daniel no recibe esto estando en la ciudad. Daniel recibe esto estando en la naturaleza, estando fuera de la ciudad. Versículo 5. Alza los ojos y mira un varón vestido de lino. La profecía nos lleva a ver a este varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Vamos a ver, concentrarnos un poco en el lino. Dice en Apocalipsis 19, 7 y 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su novia se ha preparado, y le fue dado que se vista de ¿qué cosa? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Es decir, el lino es un elemento que la Biblia compara con las obras justas de los santos. Esto está en Apocalipsis 19, 7 y 8. Y el segundo punto, bien, si en principio obras justas de los santos, el segundo punto se utilizaba en un momento especial.
Se vestirá, dice el sumo sacerdote, las túnicas santas de lino, y sobre la carne se pondrá el calzoncillo de lino, se ceñirá el cinto de lino, y se cubrirá con la mitra de lino. Estas son las santas vestiduras. Se las pondrá después de haberse bañado. ¿Cuál es el contexto de Levítico 16:4? El gran día del perdón, el Yom Kippur, el día de expiación. Vamos a ir conectando piezas. Justicia, ropa que se utilizaba en un día especial, el sacerdote, el día del perdón, que es el día más importante del pueblo de Israel. Todos los días cada persona llevaba un corderito por su pecado, y ese corderito limpiaba su vida de pecado. Su sangre, la sangre del corderito, se derramaba frente a un velo que cubría en esa tienda llamada santuario, el lugar santo del lugar más santo, el Santísimo. Esa sangre era derramada por el sacerdote frente a esa tela, y se iba ensuciando esa tela, hasta que el olor era insoportable, era realmente abominable ese olor. Había un día al año, que era el día 10º del 7º mes, donde el sumo sacerdote, o sea, el principal de los sacerdotes, ingresaba vestido de la ropa más pura. Hay un ritual que explica Levítico 16 que se tenía que cumplir a la perfección, no solamente por la seguridad y la vitalidad de ese sumo sacerdote, sino por todo el pueblo, que representaba la obra que, ahora vamos a seguir leyendo, tenía que hacer Cristo. Era un símbolo de la obra de Cristo, no solamente por los pecados de ese pueblo, sino por los pecados de toda la humanidad. Levítico 16:4 nos dice que es la vestimenta que usaba el sumo sacerdote en el día de expiación, que son las obras también justas de los santos. Y Hebreos 8:1 al 2 nos va a decir que lo principal, dice Pablo, de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre, ¿sí? Pero Cristo, dice 9:11 de Hebreos, ya vino, y ahora es el sumo sacerdote, y ahora es el sumo sacerdote de bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Esto es interesante. Quien antes hacía ese ritual, el sumo sacerdote, ahora es Cristo. Y Cristo está ahora, en este preciso momento, en el santuario celestial, oficiando como sumo sacerdote en un santuario que no fue construido por mano humana. Y el otro dato, que está en Hebreos, capítulo 9, verso 23 al 28, dice: fue pues necesaria que la copia de las realidades celestiales fuere purificado con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano del hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado, por medio del sacrificio de sí mismo. Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después entren el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. Entonces, este pasaje que se encuentra en Hebreos 9, 23 al 28 nos muestra que Cristo está oficiando en el lugar santísimo y que fue a oficiar para purificar el santuario celestial con mejores sacrificios que esto, o sea, con el sacrificio de su propia vida. Él ofició como cordero y como sacerdote, y ofició en el cielo para comenzar una limpieza de eso que se estuvo volcando siglo tras siglo, año tras año. Pero esto no fue una muerte de Cristo de siglo tras siglo, año tras año. Esto fue una sola vez y para siempre. La sangre que Cristo volcó en el Santísimo del lugar celestial está cargada con todos nuestros pecados.
El cielo fue contaminado por nuestra culpa, en la sangre cargada en la sangre de Cristo. Y eso es necesario que sea purificado. Esa obra es la que Cristo está mencionando en la Escritura. Y esa obra tiene un tiempo. Observemos el siguiente versículo. Dice en Daniel capítulo 8, verso 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió, y acá está el dato, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Hay un tiempo que yo por razones de tiempo también no voy a explicar a manera completa, pero ese tiempo arranca en el año 457, según la profecía de Daniel capítulo 9, esas 70 semanas que son cortadas de los 2300 años, esas 70 semanas que arrancan con la reconstrucción de la ciudad y del templo, arrancan en el año 457 a.C. y terminan 2300 años después, año 1844. Esto nos quiere decir que cuando leemos y vemos la profecía de Daniel capítulo 10 y leemos que hay un varón vestido de lino, no solamente estamos leyendo de que aparece Cristo, ¿sí? No solamente estamos viendo que aparece en una función sacerdotal, sino que tenemos que entender lo siguiente. Está vestido de sumo sacerdote en un tiempo donde se está haciendo la obra del día de expiación, o sea, es posterior a 1844. Ya está como hombre, como varón, ¿sí? Tiene la forma de hombre, es posterior a su primera venida. Y esto, que pareciera tan sencillo, a pesar de que la persona, Daniel, lo está viendo contemporáneo y lo está viendo a Cristo, él está viendo eventos y sucesos y personas en un oficio diferente al de su tiempo. Lo voy a decir muy claro con este ejemplo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo, que es el siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 17, verso 1, dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Si uno sigue el contexto de este versículo, de este capítulo, lee que en el capítulo 16, se están derramando las plagas. Y ya cuando está por derramar la última plaga, nos explica en este capítulo lo que está haciendo con alguien que ya no tiene más nada que hacer. Pero nos vuelve a explicar cosas que son del pasado, es decir, nos vuelve a explicar que tiene 7 reyes, que tiene 10 reinos, que tiene un tiempo donde van a estar gobernando y un tiempo donde no. Es el ángel, uno de estos ángeles tiene una de las copas, pero está explicando, vestido de una manera, cosas que son del pasado y cosas que son del futuro, ¿sí? Entonces nos lleva al tiempo en donde está, que es en el tiempo donde se están derramando las plagas. Juan el apóstol está viendo a este ángel a punto de derramar las plagas en un futuro que todavía nosotros ni vivimos, pero le explica cosas del presente, del futuro y de lo que ya pasó con estos reyes. Esto para que entendamos que lo que está viendo Daniel es a Cristo en un momento de la historia donde él está en una etapa de purificación, de limpieza del santuario, está en una etapa de juicio, está en una etapa en donde comenzó el día de expiación, donde ya comenzó y él está trabajando, está obrando a esa manera. No es el Cristo, no es el Hijo de Dios previo a su primera venida, sino nos está mostrando a un Hijo de Dios obrando en favor de los suyos. Y presten atención a los siguientes pasajes. Verso 6 del libro de 10 de Daniel, capítulo 10 de Daniel, dice: y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. ¿Esto a qué nos recuerda? Bueno, el pasaje es simil Apocalipsis capítulo 1, verso 3 al 15. ¿Sí? Cuando uno lee la profecía, estas imágenes se nos vienen al instante. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan también ve algo muy similar, por no decir parecido. Dice: y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies.
tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, ya lo vimos, oro de Ufaz, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llamas de fuego, ¿no? El otro decía relámpagos, sus pies semejante a bronce brunido, acrisolado en un horno, y su voz era como de estruendo de muchas aguas. El anterior decía de multitud, este de muchas aguas. Pero si leemos Apocalipsis capítulo 17, verso 15, vamos a ver que las aguas en profecía, Apocalipsis 17, 15, en profecía agua significa multitud, significa naciones, significa lenguas, significa tribus, significa gente, ¿no? Mucha gente. Entonces lo que nos está diciendo es hablando de la misma persona en el mismo tiempo. Es posterior a su primera venida y es posterior a 1844. Está Cristo oficiando delante del Padre. Leamos este pensamiento de la sierva del Señor de Elena de White. Se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1194. Dice: nadie menos que un personaje como el Hijo de Dios se le apareció a Daniel. Esto ya es contundente. Esta descripción es similar a la que Juan dio cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Esto también se encuentra en la River and Herald, 8 de febrero de 1881. Esta revelación de Daniel 10 es Cristo. No hay más que explicar. Bueno, y Daniel capítulo 10, en el verso 7, continúa diciendo: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron a esconderse. Y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en debilidad, sin retener vigor alguno. Esto también, buscando comparaciones, hay un evento que es muy similar y que nos da pistas también para poder fundamentar de que el que le apareció es Cristo Jesús. Esto se encuentra en Hechos capítulo 9, verso 3 al 9. Dice: yendo por el camino al acercarse a Damasco, de repente lo cercó al apóstol Pablo. Esta es la historia de su conversión. Lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, tembloroso y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres, y ahora presta atención a este otro dato que nos lleva a pensar de Daniel 10, los otros hombres, ¿se acuerdan? También Daniel 10, habían otros, que iban con Saúl, se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saúl se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Y así, dice, lo llevaron de las manos hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, ¿no? Elementos que se van repitiendo. Saulo, el apóstol Pablo, recibe la misma revelación que Daniel. Recibe a Cristo. ¿Y qué ocurre con los otros? Bueno, en este caso los hombres que iban con Saulo escuchan, pero no ven. En el caso de Daniel, dice que los hombres que estaban con él les agarró mucho miedo y se fueron a esconder. No sabemos si escucharon o vieron, lo que sí se huyeron despavoridos. Lo dejaron solo, y solo con su debilidad, con su falta, dice, de vigor. Dice en Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, en la página 18, quien contemple a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá menos que decir, como Daniel: mi fuerza se cambió en desfallecimiento, en debilidad. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza, como marca de nuestra sujeción a Satanás.
La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. Qué preciosas lecciones. Este libro, dice un pastor muy querido, es la constitución del reino de los cielos. El libro Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo es la constitución del reino de los cielos. Y presten atención, nuevamente nos dice la mensajera del Señor que quien vio a Daniel, en este caso, fue a Cristo. Y que hay dos principios que son antagónicos. Hay dos espíritus que se odian en este caso, ¿no? Por un lado, el espíritu de independencia. El espíritu de predominio. De gloriarnos a nosotros mismos, de sentirnos superiores, sentirnos fuertes. Daniel, cuando ve a Dios, no podía sentir otra cosa que debilidad. ¿Qué sentimos cuando nos acercamos a Cristo? ¿Sentimos fortaleza? ¿Nos sentimos que somos los mejores, que no tenemos nada que decirle a nadie? ¿O hay silencio en nuestra alma? ¿Ven? Porque esto no es solo profecía. A veces nos hablan de profecía y entendemos que es solamente hablar de catástrofes y de la crisis final. Pero no es solo eso. No es que no hable de los juicios. No es solo eso. Lo que nos está presentando es a alguien que nos ama mucho, nos quiere ayudar hoy y a partir de hoy para toda la vida. Es ese que se nos presenta como un amigo. No nos habla como a siervos, no nos habla como un empleado más. Nos habla como alguien en quien puede confiar. ¿Somos dignos de esa confianza? ¿Somos dignos de ser depositarios de lo que Cristo hizo por nosotros? Bueno, si es así, te invito para que sigas escuchando. Daniel capítulo 10 continúa diciendo en el verso 9: pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Él no veía nada, él estaba en el piso, y no veía, solamente escuchaba. Y esto lo hago porque a medida que vayamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta que es necesario entenderlo. Entender cómo está Daniel, para que no se nos mezclen algunos papeles que van a aparecer. Ya en el verso 10 nos aparecen algunas complicaciones. Dice: y aquí una mano me tocó. No dice quién. Una mano. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Yo los invito a que me acompañen con este pensamiento. Ya cuando veamos más adelante, vamos a leer en el mismo pasaje que alguien lo toca y le da fuerza. En este caso, este lo toca, lo levanta, ¿no? Y lo pone de rodillas, pero no lo fortalece, seguía igual. Verso 11: y me dijo: Daniel, este que lo levantó, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Habla esta persona, pero ¿qué efecto genera en Daniel? Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. No se recobró, sigue igual. Verso 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto, si también están estudiando la profecía, les tiene que sonar otro capítulo, que es capítulo 9 de Daniel. Vamos a leerlo después de este versículo. Mas el príncipe del reino de Persia, continúa en el verso 13, se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ajá. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Acá nos sumó un personaje, Miguel. Entonces vemos que hay dos, y la apreciación que le estaba teniendo no es incorrecta. Esto que les quise decir del verso 11 y 12 de Daniel, desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, ya lo sabemos, día 3 del primer mes, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, pasaron 21 días desde el primer día. Esto pasó antes ya. Daniel capítulo 9 verso 20 al 24 dice: aún estaba yo hablando, previo a esta historia, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, que ya lo comenté, y derramaba mi ruego ante el eterno mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración, cuando aquel varón, Gabriel, a quien yo había visto en la visión del principio, vino volando con presteza,
y me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. De vuelta, ¿no? Varios elementos que se comparan. Y sigue diciendo el versículo, y me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Esto que aparece, y uno lo lee tan sencillo, en realidad es un mecanismo realmente impresionante. Daniel estaba orando, apenas estaba expresando sus pensamientos, y esa palabra ya había llegado al cielo, y ya había sido dada respuesta. Y Gabriel venía de esa distancia que hay, sideral, entre ese espacio de la tierra y el cielo, ¿sí? miles de años luz de distancia. Para el cielo no es nada. Un segundo fue y volvió el ángel con la respuesta. Entiende pues, le dice la palabra, y entiende la visión. Lo mismo que dice en el verso 11 y 12. Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, o sea, fue dada respuesta, y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero a diferencia de antes, que solamente le dio una palabra y se fue, una explicación de lo más importante para entender las 2300 tardes y mañana, en este caso, le cuenta los pormenores enormes que estaban sufriendo en esa ciudad. Y es que a veces creemos que los ángeles están solamente para enviar y recibir información y sernos de ayuda. Pero miren cuán grande sale el panorama, que Gabriel no solamente estaba preocupado por explicarle una visión y explicarle lo que estaba pasando y darle respuesta a Daniel, también estaba preocupado por la estabilidad política de su país. Fíjense, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Había una batalla, una lucha. Y creemos, cuando hablamos de ciertos líderes, que todo está guiado por el azar del hombre, que lo que hace el hombre es cosa del hombre, y nos preocupamos y nos ponemos en tal acuerdo político o en tal pensamiento o en tal ideología, cuando nos damos cuenta que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, contra príncipes de las tinieblas, de las huestes celestes. Nuestra lucha es con seres espirituales, es una lucha espiritual, como leímos hace un rato. Miguel fue el que lo ayudó, era de los principales príncipes, y fue a ayudarlo a Gabriel, porque Gabriel, a pesar de que es un ángel poderoso del cielo, no pudo contra este reino de Persia, contra este príncipe del reino de Persia. ¿Quién es este príncipe del reino de Persia que es tan fuerte que Gabriel, un ángel, no podía con un humano? Y que tuvo que venir Miguel para ayudarlo, y se quedó allí con los reyes de Persia. Para eso tenemos que entender un poco quién es Miguel. Apocalipsis 12, 7 al 9, nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dato que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, que es un momento en la historia de la antigüedad, ¿sí? Cuando no había sido nada creado, y Satanás había despertado en su corazón ese deseo de supremacía, se produce una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles, y Satanás pierde. Esta batalla que se dio en la antigüedad es una batalla que se sigue librando día tras día, porque el campo de batalla no es solamente el cielo, sino el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Miguel y sus ángeles combaten contra Satanás y sus ángeles. Los ángeles solos no pueden hacer nada contra el dragón. Por eso Miguel es el que combate, y cuando combate Miguel, no hay nadie que lo pueda vencer. Prestemos atención. Verso 9 de Judas. En cambio, hablando en otro contexto, y esto para explicarnos y yo no entender quién es ese Miguel, en cambio ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Judas 9. Y acá ya habla de Miguel, y habla de Miguel como arcángel. ¿Qué es un arcángel? Bueno, la palabra arcángel del griego
arcángelos es la combinación de dos palabras. Por un lado, arjó, y por el otro, ángel, ¿no? Ángelos, que significa ángel mensajero. Arcángel significa el principal de estos ángeles. La palabra arjó significa primero en rango político o poder, es el gobernante, el que rige. De todos los ángeles del cielo, es el que rige esa hueste angelical, es el príncipe de esos ángeles. Daniel capítulo 10 nos afirma lo mismo, era el principal de esos príncipes. Leamos algo en Hebreos 1:4. ¿Quién fue hecho tanto superior a los ángeles? Dice. Verso 4 del capítulo 1 de Hebreos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles. Ya con esto da para otro tema, hablar de este versículo, pero solamente destacar dos cosas. De todos los ángeles, Cristo es el principal. O sea, de todos los mensajeros, de todos los que reciben un mensaje de Dios, Cristo es el principal, el que le confía a Dios todos sus mensajes. ¿Por qué? Porque fue hecho, no creado, engendrado, superior a los ángeles, con una naturaleza superior. El que tenía, dice Filipenses capítulo 2, verso 5, forma de Dios. Y no consideró tener esa forma como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Porque heredó, dice, más excelente nombre que los ángeles. ¿Quién hereda? Hereda un hijo. Un hijo hereda las cosas del Padre. Cristo es hijo literal de Dios. Y heredó más excelente nombre que ellos, el nombre de Jehová. Y presten atención, combinen esto con el de Judas. Y Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14 nos va a decir, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, te está diciendo el apóstol Pablo, ¿no son todos iguales? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás esto? A ninguno, solo a uno. A ninguno, solo a uno. ¿Por qué? ¿No son todos iguales? ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Por qué a uno sí y a otro no? Porque uno le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Todos los demás ángeles son hijos de Dios por creación. Cristo es el único hijo de Dios, porque es el hijo de Dios engendrado de Dios. Él viene del seno del Padre. Son todos espíritus ministradores. Cristo es un espíritu ministrador. Es el espíritu de la profecía. Es el Padre envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dice Gálatas 4, 4 al 6. El cual clama Abba Padre. ¿No son todos espíritus ministradores? Sí, son todos espíritus, pero uno solo fue engendrado, uno solo heredó el nombre de Dios, uno solo porque es su Hijo. Sigamos leyendo. Esto es Zacarías capítulo 3, verso 1 al 4. Y este es el último punto para entender quién es Miguel. Ya bastante claro quedó con esta explicación, pero el último que nos va a servir para anexar lo que vimos en Judas y lo que vimos en Hebreos. Dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el Eterno, ante el ángel del Eterno. Y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y dijo Jehová, o el Eterno, a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? En la versión 60 dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Y cuando uno lo lee dice, pará, pero ¿cómo que Jehová le dice que Jehová te reprenda? ¿Cómo? Él mismo se dice, yo mismo te reprendo. Y ahí vemos que está Jehová, que es el Padre, el Señor, el Padre, y tiene un hijo que tiene su nombre. Por eso dice en Proverbios también 34, ¿conoces tú el nombre de Dios o acaso el de su Hijo? El nombre de Dios y el de su Hijo son muy importantes, es el mismo, es Jehová, es el Eterno, es, el que no dice el Eterno, yo soy el que soy. Ese yo soy que implica eternidad y el que soy que implica lo que Él es, su naturaleza. Eso es lo que es Dios y eso es lo que es su Hijo. Y su Hijo se lo presenta acá como Jehová, como el Eterno. Y se lo presenta también como el ángel de Jehová.
Sigamos leyendo Zacarías 3, 1 al 4. Esto es el versículo 3. Josué estaba ante el ángel vestido de ropa sucia. El ángel mandó a los que estaban ante él: quitadle esta ropa sucia. Y escuchen bien lo que le dice el ángel. Entonces dijo a Josué: mira que he quitado tu pecado de ti, y te vestí de ropa de gala. Cuando los fariseos se acercaban a Cristo y lo vieron decirle al hombre que estaba postrado: levántate, tus pecados te son perdonados, los fariseos se horrorizaron, ¿no? Blasfemia. Y Cristo responde con autoridad, afirmando que él tenía potestad para perdonar pecados. Y diciéndole que es más fácil, ¿no? Decirle: levántate, toma tu lecho, ¿no? O tus pecados te son perdonados. No hay otro ser, no hay un ángel, salvo Cristo como mensajero de Dios, que pueda hacer semejante milagro, que es limpiar nuestra vida de todo pecado, de toda maldad. ¿Por qué? Porque en Cristo, en Jesús, significa Jesús, Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. En Cristo Dios nos salva de nuestras maldades, nuestros pecados. Qué fabuloso esta noticia, qué fabuloso. Miguel entonces, queridos amigos, así como Judas 9 decía: el Señor te reprenda, y le decía Miguel a Satanás, Jehová en este caso le dice: Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Jehová, Jesús, Cristo es Miguel. Repasen estos versículos para poder leerlos después. Esta información es de lo más precioso. ¿Por qué? Porque podemos entender que en el momento más crítico de la profecía, en el momento más crítico de Daniel, apareció Miguel para salvarle. Dice Profetas y Reyes, página 418 y 419. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar a las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria, las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque, mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Esto es lo que nos está mostrando, cómo Dios interviene en la historia humana para que su profecía se cumpla. No es obra de conspiraciones, no es obra de reyes de la tierra que se juntan para clamar sus deseos. Nada se puede hacer sin la voluntad de Dios, sin que Dios lo permita. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Establecer un reino que no tendrá fin jamás. Esa es su voluntad, y todos los eventos que se han ido produciendo en la historia tendrán como finalidad el establecimiento de su reino, que es fundamento de su ley, el fundamento de su gobierno, su carácter, su amor en toda la humanidad, en todo el universo, y la extirpación del pecado, justicia eterna. Daniel capítulo 10 verso 14 dice: yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Esto ya empieza a conectarnos el ángel Gabriel con lo que va a seguir diciendo en el capítulo 11 y 12. Es una previa, la presentación a la gran profecía del tiempo final, la gran profecía del río Hidekel. Verso 15: y cuando él habló conmigo estas palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Estaba de rodillas y vuelve a agacharse tapando sus ojos. No ve nada, solamente va a escuchar. Importante para lo que va a decir después. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces dice: abrí mi boca y hablé. Y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se me revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. Presten atención, cuando el ángel Gabriel toca en el verso 10 a Daniel,
no le establece ningún tipo de fortaleza, no le da nada, solamente lo para. Cuando este hombre, esta semejanza de hijo de hombre toca sus labios, al instante habla. Hay poder en ese hijo de hombre, hay poder en su toque es milagroso. Pero como pasó con el ciego, al que Cristo toca una vez y distingue árboles, a la segunda vez lo va a tocar y va a ver por completo. Daniel capítulo 10 nos va a presentar una historia bastante similar en este sentido. Verso 17 dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y en el 18, y aquella, como semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Una vez lo toca en el labio, otra vez lo vuelve a tocar y ahí lo fortalece. Y en ese momento le dice: varón muy amado, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Esta palabra es el corazón de toda la profecía. Sí, mis hermanos, es el corazón de toda la profecía del libro de Daniel. Lo que nos está queriendo decir Cristo a través de sus palabras, de su mensaje, de su revelación, es: varón muy amado, vos que te pusiste tu corazón 21 días para conocer lo que yo quiero brindarte de lo que está pasando. Varón muy amado, no temas, no tengas miedo. Lo que va a venir, no tengas miedo. Paz a ti. La paz que yo doy, el mundo no la puede dar. Porque la paz de un hijo de Dios es la paz de aquel que vive en obediencia a sus mandamientos. Entonces, cuando uno vive en obediencia a su palabra, no tiene nada que temer, no tiene nada en qué defraudarlo a Dios. Tenés paz. Es la única paz que podemos tener como cristianos. Ten buen ánimo. Y ahí está, ¿no? Tener buen ánimo. Tener una mirada positiva sobre el futuro. No considerar esto que vamos a leer como desastres, conflictos, y pensar y vivir pensando solamente en eso. Ten buen ánimo. Dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos. El apóstol Pedro nos va a decir que ante las persecuciones, 1 Pedro 4, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres. Porque no lo están haciendo a nosotros, porque se lo están haciendo al Espíritu de Dios, se lo están haciendo a Cristo mismo. ¿Y qué cosa? Y esfuérzate. Esa es la última palabra. Como le dice a Josué en capítulo 1, verso 9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que estaré contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate. Y hablando él conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cristo es el único que nos puede fortalecer, ningún ángel, ni nadie. Cristo mismo es el único que puede venir con esa cura para nuestra vida, con esa cura para nuestra debilidad espiritual. Y en tanto soy débil, va a decir Pablo, soy fuerte, porque Cristo me fortalece, no yo, Cristo es el que me fortalece a mí. Verso 20 y 21. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Recordemos, Daniel está mirando para abajo, no está viéndolos. ¿Quién es el que dice acá? Bueno, no es Cristo. Y lo vamos a ver por qué. ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Para nosotros son siglos, son 2 siglos de diferencia entre el príncipe de Persia, año 536, al año 331, que viene el príncipe de Grecia, son 2 siglos. Para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Sin embargo, vemos que el mismo que estuvo peleando contra el príncipe de Persia y con el de Grecia, sigue peleando hoy con el de Roma. Esta historia no finaliza, sigue hoy. Hoy está interviniendo en las altas cúpulas del mundo, está interviniendo en los congresos de los países más importantes, está interviniendo en los Estados Unidos, está interviniendo en el Vaticano, en la Unión Europea, en cada uno de los países a los que representa esta humanidad. En cada uno, el ángel Gabriel, así como sus ángeles, así como Miguel, está interviniendo en la historia de este mundo, para que la profecía, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Dice verso 21, pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad.
y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y acá es donde entendemos que el que está hablando no es Miguel, no es Cristo, es el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el que va nuevamente y le habla y le dice, yo estoy con vos, voy a pelear, voy a seguir peleando, pero voy a estar acá para declararte todo lo que va a ocurrir. Y hoy, mientras él está peleando, mientras los 4 ángeles están reteniendo los vientos hasta que se han sellado los 144.000, hoy el ángel Gabriel y cada uno de los ángeles que son comandados por él, en referencia también, ¿no?, Gabriel mismo comandado por el arcángel Miguel, Cristo mismo, estos ángeles están hoy deteniendo los vientos de guerra en el mundo. Si hoy no hay una guerra nuclear entre las potencias más importantes del mundo, es porque el ángel Gabriel, es porque Miguel y sus ángeles están hoy en cada uno de estos países reteniendo los vientos. Y dice, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Tenemos a Jesús, eso es lo importante. Lo demás no importa nada, tenemos a Cristo. Y Daniel capítulo 11 dice, y en el año 1 de Darío, el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Quiero terminar acá porque creo que este sería el versículo para terminar esta historia. Daniel capítulo 11, verso 1, nos dice que en el primer año de Darío el Medo, el primer año de Darío el Medo es el tercer año de Ciro. Pero ¿por qué se los vincula con el primer año de Darío? ¿Y por qué se habla en el mismo tiempo de 2 reyes al mismo momento? Bueno, encontramos que el imperio no es solamente persa, sino medo-persa. Mientras en Persia estaba comandando Ciro, desde el año 539, recién en el año 536 se oficia el cargo de Darío en la gobernación de Babilonia, como rey de Babilonia, ¿sí?, dentro de esta confederación que se armó entre Persia y Media. Y va a ser en ese año donde Gabriel va a estar ayudando y fortaleciéndolo al profeta Daniel. Y me gustaría terminar con estas palabras. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dado especialmente para estos días. Esta gran profecía que vamos a estudiar hoy del gran río Hidekel ahora está en proceso de su cumplimiento. Y pronto habrán sucedidos todos los acontecimientos predichos. Hay una parte que falta por cumplirse, hermanos. Hay una parte que falta por cumplirse de esta profecía. Los espero en la próxima edición, en la próxima serie de este video, en el siguiente tema que vamos a estar tratando, Daniel capítulo 11, verso 2 al 15, en 2 partes. No lo voy a hacer en 2 videos, pero sí va a tener 2 partes. Por un lado, la primera se llama 2 imperios y un solo reino. Y la segunda parte, el inicio de un mundo polarizado. No te lo pierdas, quédate conectado a este canal. Si no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, ingresá a youtube.com/presenteverdad. Ahí vos podés suscribirte y si haces clic en la campanita, te van a aparecer en tu canal de YouTube cada vez que subamos un video. Si te gustó el video, compartilo con tus amigos. Podés ingresar a nuestro sitio web www.verdadpresente.com.ar, ingresar también a nuestras redes sociales y escribirnos, por ejemplo Facebook, facebook.com/presenteverdad o Twitter, twitter.com/presenteverdad. Ahí nos puedes dejar tus comentarios, dudas, sugerencias. También acá abajo puedes dejarnos tu comentario, lo voy a estar leyendo personalmente y comentándote. Y si da para un tema también especial, si la pregunta da para un tema o para una explicación más desarrollada, no dudes que lo vamos a estar haciendo. Desde ya te doy las gracias por haberme acompañado en este estudio. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.